Hola, bienvenidos a Silvia Creativa. En el vídeo de hoy vamos a aprender a coser esta riñonera con doble cremallera que sirve tanto para niños como para adultos. Tiene un asa regulable para poder atárnoslo a la cintura, aunque también podríamos colocárnoslo de modo bandolera. Tiene una cremallera delantera con espacio suficiente, por ejemplo, para poner una mascarilla o el móvil. Y la parte superior tiene otra cremallera para poner el monedero, las llaves, el móvil, el desayuno, lo que necesitemos. Para este proyecto, los materiales que voy a utilizar son los siguientes. Voy a utilizar una tela estampada para el exterior. En este caso voy a utilizar algodón 100%. Podéis utilizar loneta, popelín o la tela que más os guste. Para el interior voy a utilizar también un popelín de algodón liso. Podéis utilizar la tela que más os guste. Y para darle más cuerpo a este proyecto voy a utilizar entretela. En este caso voy a utilizar una entretela adhesiva que tiene pegamento por uno de los dos lados. Vamos a notar que tiene pegamento por el lado más brillante. También voy a utilizar 2 trozos de cremallera del mismo ancho que el patrón. Este tipo de cremallera se vende por metros, pero también podéis utilizar de las normales. De la cremallera normal, con que tenga 20 centímetros, la parte de los dientes será suficiente, y 1 centímetro o centímetro y medio de espacio sobrante desde la pieza de metal hacia afuera. De las otras tipo por metros, cortaremos 2 piezas de 22 centímetros. También vamos a necesitar un cierre de riñonera o mochila, que es este tipo de cierre que tiene 2 piezas y se introduce a presión, y una argolla de este tipo que se llama regulador o tensor y nos va a servir para regular el tamaño de nuestra correa. Yo voy a utilizar correa de nylon del mismo ancho que las otras piezas que os he indicado antes. Voy a cortar 2 piezas del bolsillo, una de tela exterior y una de tela interior, y de la base voy a cortar 2 piezas de tela exterior y 2 piezas de tela interior. Tenemos entonces 6 piezas, 3 de tela interior y 3 de tela exterior. Y yo, para darle más cuerpo, voy a entretelar las piezas exteriores. He cortado la entretela de 1 centímetro menos que la pieza del bolsillo y que la pieza base, para que las costuras tengan menos grosor. Podéis cortarlo perfectamente a la misma medida. Esto va a depender totalmente del tipo de entretela que uséis. Como la mía es adhesiva y se adhiere bien, pues no tiene que tener el mismo tamaño. Pero si tenéis problemas y veis que se os va a soltar, la cortáis al mismo tamaño sin problema. Coloco la entretela por el revés de las 3 piezas exteriores y con el pegamento hacia la parte de adentro para que se quede adherido al planchar. Una vez planchadas, tengo estas 3 piezas de esta forma. Y podemos observar cómo ha adquirido más consistencia nuestra tela. Si utilizáis otro tipo de entretela e incluso podríais utilizar fieltro, lo que tenéis que hacer es coser previamente por el borde por la parte trasera de las piezas exteriores. Ahora vamos a aplicar la cremallera a la pieza del bolsillo. Vamos a coger la pieza exterior, la pieza interior y un trozo de cremallera del mismo ancho. Vamos a colocar la pieza delantera con el sentido del estampado correcto de arriba abajo. En la parte superior vamos a colocar la cremallera de forma que encaramos derecho de cremallera con derecho de tela exterior. Y a continuación ponemos encima de esto la tela de interior, encarando cara bonita con cara bonita, tela exterior y tela interior. Vamos a colocar alfileres alineando estas 3 piezas, cremallera y 2 piezas de tela, por la parte superior.
Colocamos los alfileres en perpendicular a la costura para que al pasar con la máquina no tengamos que ir quitándolos. Vamos a la máquina a pasar una costura por aquí arriba. Yo voy a utilizar el prensatelas normal y voy a pasar por encima de la cremallera con el prensatelas. Voy a coser a 1 centímetro de forma que con la aguja centrada voy a tener como referencia el margen derecho del prensatelas. Tenemos que tener en cuenta que al toparnos con el carril de la cremallera lo tenemos que pasar hacia el otro lado. Voy a coser otro trocito más. Y ahora sí, paso el carril hacia el otro lado. Ahora continúo cosiendo por donde lo había dejado, por encima de las últimas puntadas. Y continúo cosiendo a 1 centímetro y de esta manera me va a quedar una costura pegadita a los dientes de la cremallera, pero sin cogerlos. Rematamos al final y quitamos los alfileres. Ahora abrimos la costura y tenemos que hacerle una costura de asentamiento para que al pasar la cremallera de un lado a otro no se nos coja la tela. Tenemos que alinear bien las dos piezas de tela y colocar alfileres para sujetar. También podemos pasarle la plancha si queremos. Tiramos bien de las dos piezas de tela y colocamos alfileres en perpendicular a la costura. Vamos de nuevo a la máquina a hacer una costura lineal por este borde. Yo para guiarme voy a utilizar los dientes de la cremallera. Voy a hacer una costura pegadita al borde por la parte de la tela. Voy quitando los alfileres si veo que están torcidos o me hacen algún tipo de arruga. Paso el carril de la cremallera hacia el otro lado con la aguja clavada. Continúo hasta el final y cortamos. Ya tenemos la primera parte de nuestra cremallera colocada. Y el bolsillo está prácticamente terminado. Ahora nos queda aplicarlo a la pieza base. Cogemos la pieza base, la tela exterior y tenemos varias opciones. Podemos pasarle una costura directamente por encima de la cremallera y ya tenemos aplicado el bolsillo. Otra forma sería situarlo de forma que coincida por la parte superior para coser. Damos la vuelta, cosemos por detrás y volteamos y ya tendríamos la cremallera aplicada. Y otra forma, que es la que yo voy a utilizar, es coser una cinta al bies y aplicar esto a la pieza base. Coloco la cinta al bies por encima de la cremallera, doblándola por la mitad de forma que la remata. Podemos utilizarla en el mismo tono de la tela o en el mismo tono de la cremallera. Yo la voy a colocar en el color de la tela porque creo que queda mejor integrada. Y esto nos va a ahorrar un gran paso, que sería cortar otra pieza de tela más y aplicarla por la parte superior con su correspondiente forro. Voy a alfilerear la cinta al bies colocándola por encima, doblada por la mitad con los extremos hacia la parte de la cremallera. Esto lo podéis hacer hilvanando previamente también y tiene que estar totalmente alineada la pieza del bolsillo por la parte inferior de la pieza base. Cortamos al borde y vamos a coser. Cosemos primero por la parte de abajo que está abierta la cinta al bies. Cosemos con una costura pegadita al borde. Yo estoy teniendo como referencia los dientes de la cremallera. Pasamos el carril hacia el otro lado y continuamos cosiendo hasta el final.
Con nuestras mismas manos vamos mirando que esté todo bien alineado. Ahora, como la parte de arriba está suelta, voy a pasar otra costura pegadita al borde superior. Y ya me va a quedar totalmente aplicado el bolsillo. En este momento estoy teniendo en cuenta el borde de la cinta al bies. Una vez aplicado el bolsillo, tenemos que aplicar la cremallera superior. Cogemos una pieza interior de la pieza base, encaramos cremallera con tela exterior y por detrás colocamos la tela interior. Lo alineamos todo bien en la parte superior y vamos a colocar alfileres. Y coloco siempre la tela exterior en la parte de arriba y la tela interior en la parte de abajo porque tengo puesto el hilo negro arriba y en la canilla tengo el hilo clarito de la tela interior. Vamos a coser de nuevo a 1 centímetro del borde. Con el prensatelas normal centramos la aguja y tenemos como referencia el margen derecho de nuestro prensatelas con el borde de la tela. Así cosemos a 1 centímetro del borde y nos va a quedar una costura pegadita a los dientes con un poquito de sobrante de tela. Cuando llegamos al carril, cortamos el hilo, pasamos el carril hacia arriba y vamos a continuar cosiendo por encima de las últimas puntadas que habíamos hecho. Continuamos hasta el final y si vemos que nos estorban los alfileres, los vamos quitando sin problema. Al llegar al final, hacemos unas puntaditas hacia atrás de remate y cortamos. Abrimos de nuevo esta costura y tenemos que pasar una costura de asentamiento, igual que hicimos con la otra cremallera. Alineamos bien las dos piezas y vamos a pasar una costura al borde. Abriendo bien estas dos piezas de tela, colocamos alfileres para sujetar y así nos aseguramos de que la parte de atrás también está abierta la costura. Pasamos una costura por aquí. Nos vamos a la máquina y vamos a tener de nuevo la misma referencia. Con los dientes de la cremallera dejamos caer nuestro prensatelas por el lado derecho. Si nos estorba el carril, lo pasamos y continuamos. Cortamos al final nuestro hilo y vamos por el siguiente paso. Ahora necesitamos la otra pieza base de tela exterior. La colocamos en el sentido correcto del estampado y la encaramos con la pieza delantera. Nos vamos a alinear por la parte superior de forma que hemos encarado cremallera con tela exterior. Por la parte de atrás colocamos la pieza interior de la base con la cara bonita hacia adentro y alineamos también por la parte superior. Le damos la vuelta porque tenemos el hilo colocado en la parte de arriba y colocamos alfileres por el borde. Vamos a coser de la misma forma a 1 centímetro del borde con el prensatelas normal. Si sabéis hacerlo solo con el de cremallera, pues lo hacéis con el de cremallera sin problema. Aquí se me ha desviado un poquito, así que empiezo de nuevo, no hay problema. Y continúo cosiendo hasta llegar al carril de la cremallera. Corto el hilo, paso el carril hacia el otro lado y continúo cosiendo por encima de las últimas puntadas. Con las manos vamos cerciorándonos bien de que está todo bien alineado.
Llegamos hasta el final y cortamos. Ya tenemos totalmente cosida nuestra cremallera y ahora nos queda hacerle otra costura de asentamiento por el otro lado. Lo abrimos bien y le pasamos una costura de la misma forma, abriendo bien la cremallera. Vamos a colocar alfileres y a coser. Hacemos una costura pegadita al borde, teniendo como referencia los dientes de la cremallera con el lado izquierdo de nuestro prensatelas. Ya tenemos prácticamente terminada nuestra riñonera. Ahora, antes de seguir con el siguiente paso, tenemos que preparar la correa. Tenemos que coger una pieza de cierre, la correa y el regulador. Tenemos que cortar 10 centímetros de correa para este lado del cierre, el que tiene solamente una apertura. Y por otro lado tendremos que meter en la riñonera el resto de la correa. Cortaremos el sobrante una vez cosido. Tenemos que ver ahora en qué lugar queremos abrir nuestra cremallera, si en el izquierdo o en el derecho. Yo lo voy a colocar en este lado. Tenemos que colocar los bordes abiertos de la cinta hacia afuera. Un truquito para que no se deshilache es quemar los bordes si es cinta de nylon, es decir, si tiene componente plástico. Si es de algodón no podremos hacerlo. En el otro lado vamos a colocar el sobrante de correa. Tenemos que abrir nuestras piezas de tela de esta forma. Dejamos solamente la parte exterior con el bolsillo a un lado y al otro lado tenemos la parte trasera con los interiores. Vamos a sujetar esta pieza aquí, colocando el derecho del cierre contra el derecho de nuestra pieza exterior de tela. Colocamos un alfiler en perpendicular para pasar ahora una costura. Y el resto de la correa lo colocamos en el otro lado. Lo estoy colocando a 1 milímetro o un poco más de la cremallera. Vamos a pasar una costura por ambos lados para sujetarlo. Tenemos que pasar una costura a menos de 1 centímetro, como a medio centímetro estará bien. Y yo voy a pasar una vez hacia adelante y otra hacia atrás para sujetarlo bien. Para saber la cantidad de correa que tenemos que utilizar, tenemos que medir nuestra cintura y añadir un poquito de sobrante, restándole lo que mide nuestra riñonera. Ya tenemos sujetas estas dos piezas de correa y ahora voy a enrollar aquí y a sujetar con un poquito de cintas de carrocero para no cogerlo al pasar la costura que vamos a hacer a continuación. Tenemos que colocar a un lado las piezas exteriores y a otro lado las piezas interiores. ¿Veis? Muy importante, tenemos que abrir la cremallera previamente porque si no después no podremos darle la vuelta. La cremallera superior, la que abre, digamos, toda la riñonera. Ahora sí, sujetamos por todo el borde con alfileres en perpendicular a la costura. Por la parte inferior del forro voy a colocar un par de alfileres en horizontal para acordarme de que tengo que dejar un huequito sin coser. Por ahí es por donde daremos la vuelta a toda la riñonera. Vamos a coser por todo el borde excepto por ese hueco.
Así que vamos a empezar justo después de los alfileres en horizontal. Vamos a coser a 1 centímetro del borde y podéis coser la parte de interior con un hilo y la parte exterior con otro hilo, aunque yo lo estoy haciendo todo igual que lo he estado haciendo todo el tiempo, con el hilo negro arriba y con el hilo clarito abajo en la canilla. Tenemos que reducir la velocidad cuando llegamos a la cremallera y cerciorarnos de que no tenemos ninguna pieza de metal si estáis utilizando cremalleras normales. Aquí tenemos otra cremallera, así que vamos con cuidadito, haciéndolo despacito y continuamos cosiendo por todo el contorno. Tendremos que parar de coser cuando lleguemos de nuevo al agujerito en el alfiler en horizontal. Paramos antes de llegar a las esquinas 1 centímetro antes. Volteamos nuestra pieza de tela con la aguja clavada y continuamos cosiendo. Con las manos vamos a ir aplanando la tela, ya que queda un poco abultada con la correa que tenemos dentro. Si veis algún alfiler torcido, lo quitamos. Llegamos al último tramo, hacemos unas puntaditas hacia atrás y cortamos. Ya tenemos cosida totalmente nuestra riñonera. Ahora vamos a descargar en las esquinas cortándolas en diagonal y vamos a darle la vuelta por la abertura que habíamos dejado. Abrimos del todo la cremallera y le damos la vuelta y sacamos bien todas las esquinas hacia afuera. Vamos a colocar ahora correctamente la parte del forro, alineando bien, y vamos a colocar alfileres para pasar una costura para cerrar esta abertura. Los alfileres los colocamos apuntando hacia afuera y si queréis marcar mejor previamente con la plancha podéis hacerlo. Vamos a pasar una costura pegadita al borde. Acordaos de colocar el hilo tanto en la bobina superior como en la canilla del mismo color que nuestra tela interior. Pasamos bien pegadito al borde y hacemos una costura de una punta a otra de la parte inferior, rematando tanto al principio como al final, y quitamos los alfileres. Vamos a cortarle los hilitos sobrantes y ya nos quedaría pasarle un planchadito y ya tenemos nuestra riñonera terminada. Vamos a hacer ahora lo que nos queda de la correa, que ya veréis que es muy sencillito. Embolsamos la parte interior dentro de la tela exterior.
Y vamos ahora a terminar de enlazar nuestra correa. Ya podemos quitar la cinta de carrocero y vamos a introducir el regulador por nuestra correa. Tenemos que hacerlo de la siguiente forma. Quitamos esta otra pieza del cierre y vamos a llevar de forma recta, que no esté enrollada, nuestra correa hasta la otra punta. Aquí vamos a introducir el regulador. Ya veis que tiene dos huequitos, pues tenemos que introducirlo por la parte inferior hacia arriba por el lado derecho y de la parte superior hacia abajo por el lado izquierdo. A continuación lo introducimos por la pieza del cierre. Tenemos que ver cuál es la parte delantera y vamos a introducir del lado derecho, de abajo a arriba, y por el lado izquierdo, de arriba a abajo. Me acabo de dar cuenta de que la pieza está al revés, así que lo hago al revés. Por el lado derecho, de abajo hacia arriba, y por el lado izquierdo, de arriba hacia abajo. Y ahora tenemos que introducirlo de nuevo por el regulador. Vamos a comprobar que está derechita por todo el contorno nuestra correa. Vamos a introducir ahora este cabo por el regulador de nuevo. Para ello sacamos un poquito hacia arriba la cinta que ya estaba introducida y vamos a llevar este cabo por la parte de abajo hacia arriba, por el lado izquierdo y por el lado derecho, de arriba hacia abajo. Lo hemos introducido tal y como está la de arriba ya introducida. Nos queda por ahí doble la correa y ya estaría nuestra asa o correa regulable. Ahora es el momento de decidir el tamaño que va a medir nuestra cinta. Para ello podemos ponerlo en la cintura y quitar el exceso de correa de esta forma. Vamos abriendo así, vamos cerrando el hueco que queda dentro, desechando el trozo de correa que veáis. Yo me he quedado con esta medida. Así que ahora nos quedaría terminar este lado. Cortamos. Yo, para que no se deshilache, le paso el fuego. Solo lo podéis hacer si es de nylon, es de plástico. Si es de algodón no podéis hacerlo porque ardería. Y vamos a terminar ahora el extremo de esta forma. Vamos a abrirlo y vamos a colocar así. Tenemos los cabos superiores y la parte inferior. Tendríamos que coser este trocito de aquí de cinta a este otro, de forma que queda por la parte de abajo del regulador las dos unidas. ¿Veis? Esta con esta. Tendríamos que hacer un dobladillo, lo metemos hacia adentro una vez y pasamos una costura. Serían las correas que van por debajo del regulador. Pasamos una costura, pasando varias veces para que quede bien cogida. Y ya la tengo lista. Corto los hilos sobrantes y ya tengo mi riñonera terminada. ¿Veis? Queda unida la parte de abajo y sigue siendo regulable. Podéis adaptar el tamaño de la correa, podéis quitárosla y ponérosla
perfectamente. Y tenemos un bolsillito por aquí que queda de esta forma, súper apañado, y otro en la parte superior más grandecito. Lo mejor de este tutorial es que podéis adaptar la correa totalmente al tamaño de vuestra cintura. La vais a hacer a medida o a la de vuestros peques. Podéis personalizarla totalmente con el tejido que más os guste y por supuesto podéis cambiarle las medidas del patrón para adaptarla al tamaño que mejor os venga. Aquí os dejo un esquema con las medidas de las piezas que yo he cortado para hacer este proyecto. Podéis adaptarlas totalmente a vuestras necesidades. Y ya sabéis que he cortado 2 piezas de tela exterior y 2 piezas de tela interior de la base y una pieza de tela interior y una de exterior para el bolsillo. Espero que os haya gustado mucho este tutorial para hacer una riñonera con doble cremallera y que os animéis a hacerlo tanto para vosotros como para vuestros peques. Si subís las fotos a redes sociales me encantaría que me mencionarais como Silvia Creativa, autora de este tutorial o del patrón. Un saludito y nos vemos en el próximo vídeo.